Hola a todos, muchísimas gracias por estar ahí otra vez. Bienvenidos a Argentina para Armar. Hoy vamos a hablar de que vuelve el verano y vuelve el dengue. Y queremos saber hasta dónde puede llegar a volver el dengue teniendo en cuenta la epidemia que vivimos los argentinos el año pasado. Vamos a recordarla porque a todos nos sorprendió muchísimo y los datos oficiales son escalofriantes. Por supuesto que estamos hablando de datos confirmados. Hubo 25.989 casos confirmados. Esos son los confirmados y 5 muertes en 14 provincias y 11 distritos en los que no se había registrado nunca antes la enfermedad. No había habido dengue. Y recordemos también que el dengue es una enfermedad que no existía en los años 60, o por lo menos se había erradicado. Sin embargo, volvió. Sin embargo, fue epidemia. Se empieza a hablar de que puede llegar a haber una epidemia y que hay que prevenir de todas las maneras posibles. Y vamos a hablar de la prevención y también lo más claramente posible de lo que se viene, o sea, de lo que realmente se viene, ¿no? No es sin eufemismos, porque si nos sorprendió una epidemia, la epidemia, como nos pasó con la gripe A, la epidemia se instaló, estamos todavía a tiempo, creemos, de hacer algo para que no nos afecte tanto, aunque dicen que de todos modos el dengue va a llegar hasta Buenos Aires y llegará a las grandes ciudades. Recordemos que empieza en el norte y va bajando y hay casos mortales en las grandes ciudades también. Había información, los científicos nos estaban alertando desde hacía tiempo que el dengue se venía, sin embargo no se evitó. La pregunta es, ¿podría haberse evitado? ¿Se va a evitar esta vez? ¿Cómo vamos a hacer? ¿En qué situación estamos hoy? ¿Y cuál es la decisión política que hay que tomar para prevenir el dengue y que no llegue a ser lo que fue el año pasado o más? Porque eso es lo que tememos. ¿Qué es lo que se hizo mal? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Cuáles son incluso las cosas que se están haciendo bien? Hay gente que por su lado, y vamos a contar sus experiencias, está haciendo muchas cosas por el dengue. ¿Alcanzan, no alcanzan? ¿Qué hacemos sin políticas de Estado? Mientras tanto, nosotros hubiéramos querido que viniera mucha gente de los lugares más afectados por el dengue, por ejemplo, por el Chaco, pero muchos, sobre todo muchos médicos, tienen miedo a las represalias y nos cuentan, tenemos mucha información sobre lo que pasó en el dengue este último verano, pero prefieren no venir, tienen miedo, mucho miedo. Son profesionales de la salud que hablarían, pero que saben que después pueden llegar a tener complicaciones en su provincia. Sin embargo, hay gente que sí se anima a hablar y que sí va a contar de qué se trata lo que están viviendo y qué cosas están haciendo o estamos haciendo los ciudadanos para prevenirlo, esperando políticas de Estado. Voy a presentarles a los invitados de hoy. Está con nosotros Hugo Pizzi, que es cirujano de la Universidad de Córdoba, doctor en medicina de la Universidad de París y licenciado en salud pública. Y es profesor universitario especialista en enfermedades tropicales y autor de 20 libros sobre este tema. Está también Alfredo Seijo, que es médico de la Universidad de Buenos Aires, especializado en infectología, profesor de la UBA y jefe de zoonosis del Hospital Muñiz, donde trabaja hace 30 años. Está también Aligio Juárez. Aligio Juárez es bioquímico de la Universidad Nacional del Litoral. Hace 16 años que trabaja en el Hospital Enrique de Llamas de Charata, Chaco, y actualmente es encargado del laboratorio del hospital. Y él sí vino del Chaco para contarnos lo que pasó y lo que podría llegar a pasar, pero sobre todo lo que pasó realmente allí y lo que tememos. Eduardo Serva es licenciado y doctor en química de la UBA, tiene un posgrado en química y toxicología de insectos de la Universidad de California en Riverside, Estados Unidos, y actualmente es investigador superior del CONICET y dirige el equipo de investigadores que desarrolló un insecticida especial para combatir el dengue. Hay un insecticida que se desarrolló es muy interesante conocerlo y saber hasta dónde lo podemos aplicar, en qué casos se ha aplicado experimentalmente y hasta dónde podemos llegar a aplicarlo. Héctor Coto es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad KS, tiene un máster en Control de Vectores de Universidad Nacional San Martín y actualmente es director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano. Y vamos a escuchar también esa experiencia, qué es lo que está haciendo Mundo Sano por el dengue. Las ONGs
nos ayudan en estos tiempos a todo, prácticamente a todo. Están quizá ocupando lugares que no deberían ocupar, pero mientras tanto, por suerte las tenemos y por suerte tratamos de vincularlas entre ellas y de vincularlo a usted con las ONGs. Patricia Marino, que es ingeniera textil y profesora de la Universidad Tecnológica Nacional y es la directora del Centro de Investigaciones Textiles del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Y ella tiene mucho para contarnos sobre una tela, así se llama, ¿verdad? Una tela para evitar que pase el mosquito, algo que parece tan obvio y tan sencillo y tan fácil y no lo es. ¿Usted tiene tela para evitar el mosquito en su casa? Por supuesto que no, seguramente no. ¿Dónde hay que distribuirla? Después veremos. Mientras tanto, ellos están trabajando en esta tela. Hay claramente quienes están trabajando para prevenir esta enfermedad que volvió y que se instaló y que puede llegar a volver a ser epidemia, y también hay gente que no está trabajando y también hay gente que teme que vuelva a repetirse en su localidad casos graves y casos de muerte. Es muy difícil empezar porque hay muchísimas preguntas. Lo mejor sería saber dónde estamos parados, digo, pensando primero en el Chaco y pensando en qué es lo que sucede ahí, qué sucedió ahí, por qué. Nosotros padecimos desde el 14 de febrero, casi un mes, una pelea entre políticas, si se puede decir así, política partidaria, ¿no? Porque lamentablemente son de distintos signos políticos el intendente y el gobernador de la provincia del Chaco. Entonces, se transformó eso en una, a ver quién se echaba la culpa a quién. Mientras tanto no había respuestas. Y mientras tanto la gente estaba molesta y bueno, hasta que llegó el momento de que hubo un deceso de una chica y bueno, ahí la gente ya decididamente salió a la calle a esperar, a pedir respuestas. Por una cuestión familiar, digamos, mi señora me decía, ¿qué pasa? Ella es docente, ¿no? De nivel secundario, y se le informaban todos los chicos. Yo tengo dos nenas, una de 15 años, otra de 10. ¿Qué hacía con ella? Si la mandaba a la escuela, si... Estaba trabajando las 24 horas, no daba abasto y no paraban de entrar personas para con nada. síntomas. Y ahí es el problema que se produjo de no registrar muchos casos, porque la gente iba uno de la familia, bueno, le daban paracetamol, le decían lo que tenía que hacer, y a lo mejor el hermano o el tío, bueno, ya sabía lo que tenía que decir, no iba al hospital. Esos casos no se registraron. Por eso hay que hablar de... O sea que hubo muchos más casos. Hubo un mes ahí, un bache, en que hasta que no llegaron el camión sanitario de la provincia y las 3 carpas del DINESA que mandó la licenciada Ocaña, recién ahí se pudo cubrir. No es menor hablar del tema político y de las decisiones políticas, porque lo que está contando Aligio es lo que demoró la solución de este problema y agravó incluso que siguiera la epidemia. Incluso el Ministerio Provincial no aceptaba que había epidemia, por lo tanto, por eso él hace referencia a la ministra de Salud de ese momento, a Graciela Ocaña, porque en la provincia no se aceptaba que había una epidemia. Mientras tanto, ¿cómo prevenimos ahora? ¿Qué se puede hacer ahora que han aprendido a que esto sucedió? Sí. ¿Qué hacer? Los ciudadanos hemos aprendido, pero parece que los que están que toman las decisiones políticas todavía no. La sensación es que se puede volver a repetir. Y yo tengo esa sensación, allí, lamentablemente. Los especialistas, los científicos. Porque no veo esa unidad, no veo funcionando el comité de crisis, que es donde se juntan las organizaciones de la ciudad, del pueblo, y no veo también porque la gente puede tener toda la voluntad, pero necesitamos de gente experta que vaya a darnos una dirección, el camino a seguir, ¿no es cierto? Más allá de la vivencia que hayamos tenido, pero necesitamos de la gente experta. Claro. Y a los médicos, ante un posible brote que haya dengue hemorrágico, necesitamos médicos capacitados para poder actuar en forma precisa y rápida, porque esto del dengue grave o hemorrágico, sabemos que
si no hay médicos capacitados para tratar esta gente, las probabilidades pueden ser altas, los porcentajes pueden ser altos de fallecimiento. Puede volver la epidemia, hay peligro de epidemia. Mientras tanto, sería bueno empezar a aclarar algunas cosas para que las sepamos todos. Se dijo mucho tiempo, doctor Pizzi, que era la enfermedad de los pobres, pero no lo es. No, en uno de mis libros figura que en el año 80 la frontera del dengue era Colombia. Colombia, año 1980, la frontera del dengue, Colombia, datos de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Sanitaria Panamericana. A partir de ahí, los cambios climáticos, la agresión del ser humano al ambiente, la deforestación, empezó de que la temperatura fue cambiando y hubo una rotación. Lugares que eran templados pasaron a ser climas subtropicales. Las comunicaciones, el avance, el Mercosur, los camiones que venían de Brasil con agua y huevos en sus lonas, que a las 72 horas eclosionaban en la pampa, trajeron nuevamente y apareció el Aedes aegypti, que significa su nombre en griego el desagradable de Egipto, porque fue descubierto en Egipto este mosquito. Y que llegó también a Buenos Aires, ¿verdad? Exacto. Y puede volver a estar en Buenos Aires. Sí, es imprevisible. El dengue es muy complejo. Es una enfermedad que, por ser transmitida por un vector, es muy difícil predecir la ocurrencia o no de una epidemia. Y sobre esto quería aclarar algo, porque ahora estamos todos preocupados por la posibilidad de que haya dengue este año, y puede que haya como puede que no, depende de muchos factores. Y lo peor que nos puede pasar es que si no hay, el año que viene no hagamos nada. O sea que de todos modos hay que hacer prevención. Hay que hacer siempre prevención. Si no hay, nos estamos refiriendo a una epidemia. A ver, va a haber. No. Nosotros tenemos en la Argentina todavía, y es muy probable que esto no se mantenga, no tenemos circulación propia del virus. O sea, dependemos mucho de la situación de frontera. Entonces, si se instala el virus en forma endémica en el norte del país, cosa que suponemos que puede estar pasando pero no está estudiado, ya no vamos a necesitar de la situación de los países de frontera. Por lo tanto, vamos a tener circulación prácticamente casi todos los meses del año, y ciudades como Buenos Aires están muy expuestas. ¿Por qué? Porque tenemos un gran movimiento migratorio. Nosotros tenemos aproximadamente una entrada de 4 o 5 millones de personas por distintas razones, desde turismo hasta razones laborales, que se instalan muchas veces en Buenos Aires y suelen volver a su país de origen, y ahí tenemos la posibilidad de entrada del virus. Lo peor que nos puede pasar es, insisto, si no tenemos dengue este año, mucho mejor, pero no dejar el año que viene de hacer las mismas acciones. La pregunta que hice al principio iba para los dos. Si ya se alertó sobre la posibilidad del dengue, si se habló de esto, ¿por qué se bajó la guardia? ¿Cómo llegamos a la epidemia? Bueno, porque es un problema de que yo creo que la política y la ciencia nunca van juntas. O sea, esto es él acaba de decir algo tan interesante. Si no hay movimiento, evidentemente vamos a bajar la guardia. Y eso es un error tremendo, porque tenemos más de 25.000 personas que ya tienen anticuerpos no neutralizantes contra el dengue. Y esos 25.000 argentinos que han sido picados y que tienen la patología, están en peores condiciones si es que viene otro de los serotipos respecto a los demás que no han sido picados nunca. Porque evidentemente hay como una sinergia de potenciación ante la entrada de un nuevo serotipo, y es mucho más grave la patología que lo que fue al principio, que pasó desapercibido como un cuadro gripal. Y ahora, después de la epidemia, también en el ámbito, digamos, académico, científico, ¿están tan lejos, o los políticos están tan lejos de...? Mire, yo le digo una cosa, o sea, nosotros tenemos dos centros muy interesantes que manejan este tema, y hemos visto algo que es muy curioso. Los paradigmas de los que se está enseñando ahora en las facultades de medicina del país, en la mayoría, y en las escuelas de salud pública. Lo que nunca se debe hacer, Chaco, y provincias que han trabajado muy bien, Entre Ríos. Por ejemplo, la prueba evidente está en el número de casos que han tenido. Hay dos premisas fundamentales en salud pública que son indiscutibles. Usted nunca puede ir detrás de la enfermedad. Usted tiene que ir siempre delante de la enfermedad. Y la otra premisa, la responsabilidad compartida. El pueblo tiene que tener la educación sanitaria, y evidentemente todos deben aunar esfuerzos para tratar de frenarla. Chaco ya es prácticamente un caso de estudio. Es un caso que, mira, hay 3 universidades argentinas que dan trabajos prácticos de lo que no se debe hacer, como el paradigma negativo. O sea, no se hizo nada de lo que se debía hacer. Y la prueba evidente está, todos los casos que tuvieron, y
reflejos tardíos. Realmente la ministra se preocupó mucho, nos consta a todos, pero evidentemente ha sido muy, muy triste. Triste para los pobladores, tristes para los dirigentes que han fracasado totalmente. ¿Cómo es esto de pensar un insecticida especial para combatir el dengue? ¿En qué situación estamos está? probando una formulación que mezcla activos que tienen efectos sobre las larvas y sobre los adultos. Y las hemos llegado a desarrollarlos en dos formas, dos cosas diferentes. Una es la líquida, para el uso en máquinas, para el uso que hace el Estado con sus grandes máquinas, y una que es una pastilla fumígena, que es, pensamos que es parte de la participación comunitaria, que debe haber también en el control químico. No solo impulsar a la gente a descacharrar, sino también darle herramientas de control del mosquito. Las hemos probado con éxito, con mucha aceptación de la comunidad en Misiones, en distintas localidades de Misiones. Hay un convenio de transferencia de tecnología que se está por firmar con una empresa argentina y el producto ya está prácticamente registrado en el Ministerio de Salud. Y terminadas esas cosas, falta un cambio de escala, que ya fue probado en programas piloto. Ahora necesitamos ver qué pasa en situaciones más grandes, hablamos de ciudades. Estamos en esa etapa, pero somos muy optimistas porque los resultados que obtuvimos en Misiones son realmente muy buenos. ¿Y cuándo llegan a plantearlo o a ponerlo en práctica en otros distritos? Nosotros estamos tratando de conseguir la financiación de un programa en una ciudad con estos productos para ver una realidad de cómo funciona este Necesitan formulario. que lo financien, están en ese trámite. Estamos en organizarlo y financiarlo, pero hay muchos interesados. Hay muchos interesados, pero recordemos que el calor ya vino y que ya debería estar todos los interesados haber puesto la plata para que esto se ponga en práctica. María Laura, hubo una serie de demoras que fueron de tipo burocrática, que son las firmas de los convenios, los registros de los productos, todo eso lleva su tiempo. El dengue puede ser, dijimos acá recién, que más agresivo incluso con los que ya tuvieron dengue, ¿no? Sí, pero yo quiero aclarar algo con esto, porque es muy importante que lo sepa la gente y que lo sepan muchos médicos. La mayoría de los que murieron, que no fueron muchos, fueron 5 personas, es mucho en términos individuales, pero para una epidemia de dengue recién empezamos con casos letales. La mayoría lo hizo con infección primaria por el virus, o sea que no habían tenido una infección previa. Esto nos está indicando que la teoría de la infección secundaria es importante, pero todo médico y toda persona tiene que saber que cuando tiene un primer caso clínico de dengue, puede ser ese caso clínico un caso clínico complicado y puede fallecer. Con lo cual, el dengue debe ser manejado por el primer nivel de atención médica. Es el mismo mosquito de la fiebre amarilla, dijo. Sí. Esto no significa, o sí significa, que hay una posibilidad de que volviera la fiebre amarilla. La fiebre amarilla evidentemente en la frontera estuvo circulando y en alguna provincia hubo algún caso años atrás. Lo importante y la curiosidad que se dio acá, que las provincias que trabajaron contra la fiebre amarilla, que hicieron fumigaciones adecuadamente, que fueron Formosa y Misiones, tuvieron menos casos, no por el hecho de que hayan atacado el dengue, sino por la primera de las cosas que tuvieron como medicina sanitaria. No sé si está claro ese concepto, pero fíjese que ellos fumigaron por la fiebre amarilla el año anterior y estuvieron en mejores condiciones para esto el año posterior. Estamos hablando de lo que decía el doctor, ¿no? O sea, de estar preparados más allá de que aparezca o no aparezca, estar preparándose. María Laura, el problema de fiebre amarilla es muy serio, lo estamos tomando, yo creo que nos va a pasar como pasó con cólera en la década del 90. No podemos decir que esto sea algo traído de una novela de ciencia ficción. Esto es una realidad. Tenemos fiebre amarilla. Sí, incontrastable, una realidad incontrastable. Es una descripción perfecta de la realidad sanitaria actual. O sea que hay peligro de dengue. Vamos a recordar, 25.600 casos, 5 muertos confirmados y hay fiebre amarilla cerca. Muy cerca. Mundo Sano trabaja para justamente tratar de evitar la epidemia del dengue. ¿Cómo lo hace? Las experiencias que nosotros tenemos se basan básicamente en inspecciones domiciliarias, en búsqueda de criaderos y la posterior destrucción o tratamiento de los mismos con larvicidas
y esta inspección periódica al cabo del tiempo genera una adhesión de la comunidad que influye muchísimo en los resultados finales. Vamos concretamente a una comunidad como Clorinda, ¿no? En Formosa, donde ustedes lo aplicaron. Exactamente. ¿Qué pasó? Nosotros en ese lugar trabajamos durante 5 años con esta modalidad, visitando cada 3 meses todas las viviendas de Clorinda. En 5 años alcanzamos un total de 122.000 visitas domiciliarias y el resultado final de esto fue un descenso sostenido de las poblaciones del mosquito vector. Puesto esto en cifras, al iniciar nuestro trabajo teníamos un 28% de las viviendas positivas para la presencia del mosquito, y cuando lo transferimos a las autoridades locales a finales del año pasado, ese índice había disminuido a menos del 4%. Héctor, ¿qué supone usted? ¿Por qué, si esto fue tan exitoso, no se aplica en el resto del país? Yo creo que habría que ubicarlo en el contexto de lo que decían Pisi y Alfredo Seijo. Me parece que no hay lugar para la prevención en épocas en que la urgencia es más importante que el resto de las situaciones. Me parece que el dengue amerita trabajar 12 meses por año en modelos similares a los que desarrollamos nosotros, y creo que este ejemplo es replicable en otras localidades del país. Me quedé con algunas preguntas sobre la tela, ¿no? Porque la tela es una tela que se puede usar dónde, cómo, cuándo, bueno, la tela que hace el INTI. Bueno, la tela es una tela convencional, común, hemos trabajado en tejidos de algodón. La innovación, que tuvimos un premio de investigación aplicada en Innovar, lo que estuvimos trabajando es en microencapsular sustancias para aplicar en tejidos convencionales. Primero empezamos con algunas sustancias más bien de esencias y aromas, y después empezamos a probar algunos aceites esenciales que son repelentes de insectos. Y venimos con una performance sumamente interesante respecto a la repelencia. ¿Dónde está la tela? ¿Dónde la están usando? Bueno, la tela está desarrollada en el INTI. Lo que pasa es que faltaría la fase de qué empresa tomaría el tema para la producción, digamos. Nosotros no producimos bienes, hacemos el desarrollo inicial, ¿no es cierto? Pero bueno, tiene una acción de repelencia que dura entre 30 y 45 días más o menos. Entiendan la urgencia, ¿no? La urgencia de mis preguntas tiene que ver con la urgencia del momento en que aparece el dengue y se empieza a multiplicar, ¿no? Llegó el calor ya, llegó, se instala rápidamente, y estamos hablando con Patricia, que trabaja en el INTI. No estamos hablando de una empresa, sino del Centro de Investigaciones Textiles, que es un lugar nacional, ¿no es cierto?, al que seguramente es más fácil acceder para las autoridades nacionales, que tienen esta tela que dice que resiste 45 días por lo menos, ¿no? La repelencia de este mosquito, y que puede instalarse seguramente en las casas. Sí, puede ser en distintos productos, puede ser cortinas, puede ser mosquiteros, en fin. Yo quiero aclarar que serviría mucho para tapar, porque nosotros tenemos en Charata el problema de no tenemos agua potable ni de red. Claro. Entonces, para tapar, la gente en los barrios junta mucho en tacho. Claro. Sería muy importante para eso, y eso lo necesitamos ya. Si no hay agua potable y no hay agua de red, hay que juntar agua. Justamente en esa agua es donde el mosquito prolifera, ¿está bien la palabra? Está muy bien. Y esa agua tiene que estar por lo menos cubierta con una red para que no pase el mosquito. Es básico. ¿Cómo hacen si no en Charata, si no tienen la red? Pero mientras tanto yo no puedo sino angustiarme cuando escucho a Patricia que dice el INTI, que es nacional, que es un lugar con tantos años de prestigio y tiene la solución a mano para algo tan ¿cómo decirlo? Precario, porque es precario. Sí, pero esto ha venido desarrollándose, no es que uno la tenía mágicamente, pero ha sido un desarrollo. La realidad es que está. Ahora, en este último tiempo, está testeada, digamos, y bueno, como toda cosa. Pero hay otra realidad que yo creo que también tendríamos que tratarla para que la gente pueda entender, y es la siguiente: no todos colaboran. Ha sucedido que campañas en determinadas provincias no permiten a los grupos entrar a las casas para poder visualizar dónde está el problema. Hay provincias como Córdoba que han sacado la ley del dengue, donde ha tenido que actuar la legislatura para que permita con fuerza de policía a las brigadas antidengue poder entrar a un domicilio.
porque en general no son solidarios, la gente es sucia. La gente es sucia y además ensucia, y además no es solidaria. Pues, ¿de qué me vale tener todo limpio yo y mi vecino si a lo mejor hay uno acá que tiene todo en malas condiciones? Pero eso se debe poder resolver, porque en Clorinda se resolvió y entran a las casas, y sería bueno, Héctor, que lo contara. Seguramente hubo que resistir, ¿no? Sí. O quizás al revés, hubo que tratar de vencer resistencias y se logró. ¿Es Sí, posible? Yo creo que sí, yo creo que con un modelo de gestión, sobre todo sostenido en el tiempo. Creo que la gente ya no reacciona ante acciones espasmódicas y oportunistas ante la contingencia, pero cuando uno permanentemente trabaja sobre ellos con mensajes claros, con mensajes precisos, y periódicamente los va a visitar para ver cómo corrigieron su medio, la respuesta realmente es satisfactoria. Y yo quiero poner el acento sobre lo que se decía recién. Nosotros en este momento estamos trabajando en 5 localidades del interior del país. ¿Cuáles son? Que son Tartagal, Puerto Iguazú, Clorinda, Pampa del Indio y Charata. Y Aniatuya 6, Santiago del Estero. En la mayor parte de ellas, el principal problema, el principal foco de proliferación de Aedes aegypti es precisamente los grandes recipientes donde la población se ve obligada a juntar agua para su consumo. Es decir, Aedes aegypti en la mitad norte del país al menos está principalmente relacionado con el deficiente abastecimiento de agua por red. Eso en este momento es casi dilemático, porque el agua se necesita para vivir y a la vez nos dicen que no la juntemos, pero tampoco tenemos la red que fabrica el INTI, para dar un ejemplo, para protegerla. De verdad, ¿qué hacemos? Bueno, hay que tomar las precauciones, hay que enseñar, hay que educar. La responsabilidad compartida, no esperen que todo sea siempre de los organismos gubernamentales. Esperamos que lo más importante, Pisi, venga del Estado. Exactamente, pero el ser humano también tiene que cambiar de actitud, tiene que ser limpio, tiene que cuidarse, tiene que cuidar el entorno, pero no todo sucede así. Lo que dice el doctor Cotto me parece muy bien, pero son comunidades donde a lo mejor con el afecto, con la amabilidad, con la condescendencia, con la consideración se llega. Pero él está hablando de distintas provincias. Pero siempre de Formosa, son del mismo tipo. Chaco, de Santiago del Estero. Las conozco, las comunidades, son siempre las mismas. Cuando usted en una ciudad, ante la inseguridad, ante el miedo, ante el temor, quiere entrar en una casa por algo, en Córdoba se negó mucha gente. Hubo que mandar a la legislatura una ley que permita que cuando alguien se niega puede entrar la brigada a evaluar y sopesar lo que está sucediendo en ese patio o en esa casa. ¿Me permite, María Laura? Sí, cómo no. Yo creo que no toda la gente es sucia, no toda la gente es desordenada, no toda la gente acumula agua. Yo creo que hay mucha gente que es escéptica, porque ven que tienen que sacar algunos cacharros, otros no los pueden sacar y las poblaciones de mosquitos no les bajan. Por eso nosotros tenemos la intención de que la gente tenga también herramientas de control, porque eso sí es muy bien recibido. Nosotros encontramos más de un 80% de aceptación en Misiones del uso de insecticidas dentro de las viviendas por ellos mismos, cuando tienen una formulación que es segura, que no tiene problemas y que la pueden aplicar con facilidad. Eso sería algo así como que cuando lo reciben, ven el resultado, se afloja el escepticismo y también la actitud de estar a la defensiva. Así es. Hay que tener en cuenta que se está cargando mucho la responsabilidad en el descacharrado, en el manejo del medio. Es un poco transferirle la responsabilidad a la comunidad. Pero el Estado no puede estar ausente de un problema de salud como es el dengue. Y en esta situación es muy importante que la comunidad, además de educación, cambio de costumbres, también tenga herramientas para hacer el control del mosquito. Lo importante del Estado que sea transparente, es decir, si dedico 3 o 4 dólares para el tema del dengue por persona, que digan qué lo va a usar, tanto en esto, tanto en lo otro, y que la comunidad lo sepa. Entonces, de esa manera la comunidad va a colaborar y todas las entidades privadas e intermedias se suman al proyecto. O sea que la transparencia en la gestión pública es importantísimo, un valor importantísimo para que la gente empiece de nuevo a creer y empezar a trabajar. Mientras tanto, ¿ustedes tienen miedo que vuelva la epidemia? ¿Tienen conciencia? La gente quedó muy susceptible. Vos si hablás con mucha gente en los barrios, personas en los barrios, te dice que tienen para ellos tienen secuelas del dengue. Todos los expertos dicen que es una enfermedad autolimitada, pero es como que quedó algo en la psicología colectiva y que
está ahí. Y eso es un síntoma de algo, ¿no? De que se hizo mal todo antes del dengue y que no se está haciendo las cosas bien ahora, después del dengue. Yo creo que hay que prepararse, creo que hay que volver a cosas que nos enseñaron nuestras abuelas, las telas metálicas, hay que volver al tul si hay niños en la casa, o sea, si nosotros cuando salíamos de campaña utilizábamos el tul y hemos visto inclusive lo que ha sucedido con nuestros abuelos y demás, y todos los países que viven en zonas tropicales con riesgo de dengue utilizan el tul, una cosa tan barata tendríamos que volver. O sea que el ser humano tiene que tener responsabilidad, debe saber defenderse, el Estado le tiene que dar las herramientas y la educación. Y yo comencé diciendo que era tan complejo que creo que no se puede extrapolar ninguna experiencia. Por ejemplo, las experiencias del norte o de las provincias no son comparables a las de Buenos Aires. Nosotros tenemos zonas muy críticas en Buenos Aires donde la comunidad está muy mal porque tiene problemas como adicción con el PAC, enfermedades de transmisión sexual, hay violencia. Entonces, el mensaje que estamos haciendo del descacharrizado es un mensaje para la clase media en Buenos Aires. No llega a esos lugares, porque en esos lugares hay problemas que superan a la gente y el dengue es un problema menor quizás. Realmente no es un problema menor, pero la gente lo percibe como un problema menor. Entonces, experiencias de otros lugares no son extrapolables. Y yo creo que lo que dijo Serva es cierto. Acá hay un problema, hasta diría, filosófico. Estamos descargando mucho en la comunidad, empleamos este neologismo que es el descacharrizado, que puede servir, pero no hay ningún estudio que diga cuántos cacharros hay que sacar, cuántos pueden quedar, qué abundancia vectorial voy a tener. El Aedes es un mosquito que ha sobrevivido siglos y siglos, se ha pasado de continente en continente y cuando saquemos los cacharros va a ir a buscar otro lugar seguro para mantenerse. Yo creo que es un problema complejo y como tantas enfermedades infecciosas, la solución va a estar en la vacuna. Que todavía no está apareció. Cerca, es más cerca que cuando empezamos a hablar en la década del 90 de dengue. Yo, María Laura, le digo, si en este momento tuviéramos un problema con poliomielitis y no tuviéramos la vacuna, ¿qué estaríamos diciendo? El agua potable, la gente, lavarse las manos. Si hay partidos del Gran Buenos Aires que el 80% de la población no tiene agua potable, yo creo que la poliomielitis no la hubiéramos controlado sin la vacuna. Y acá nos va a pasar lo mismo, la vacuna va a ser el elemento fundamental del control. ¿Nos va a controlar una enfermedad? Por supuesto, los mosquitos transmiten otras enfermedades y vamos a tener otros problemas sanitarios, pero la vacuna va a ser una herramienta fundamental. Yo creo que es muy complejo el control del dengue, es muy, muy complejo. Y volvemos otra vez a hablar de exclusión, de marginalidad, porque ¿de qué se repitió durante este ratito? Muchas veces la falta de agua de red, la falta de agua potable, no dijimos cloacas, pero podríamos haberlo dicho, y donde proliferan los virus o los mosquitos que traen los virus. Vamos a compartir, tratando de evitar la epidemia del dengue, vamos a compartir ahora algunos de los auspicios de Argentina para el Mar. Hay peligro de dengue, hay peligro de epidemia de dengue, porque vuelve el verano y lo que sucedió este año, porque ya no es el año pasado, es este año, es que el dengue, como bien lo describieron los expertos, apareció cada vez más abajo y llegó a las provincias, hasta nosotros, llegó bien abajo, trajo muertes, trajo muchos problemas y la idea es intentar desde aquí humildemente prevenir y sobre todo a las autoridades, prevenirlo a usted que sabe y ya va aprendiendo cómo hacer para cuidarse del dengue, pero sobre todo a ver si sacudimos a las autoridades, teniendo en cuenta que hay tanta gente que trabaja para que se sepa de qué se trata el dengue, para que se evite que se propague el dengue. Trabaja desesperadamente, muchas veces en soledad, no se conecta. Aquí veíamos esta red metálica que ya está lista pero habrá que esperar, vaya a saber qué, para que se ponga en práctica. Mientras tanto, avanzó en 14 provincias. Esto hasta ahora, porque puede seguir avanzando. No solo eso, sino de que tenemos que estar atentos a que no únicamente el dengue y otras patologías nos van a molestar, sino que tendríamos que estar preparados para las nuevas que están bajando. Es fundamental insistir con la educación sanitaria. Y es fundamental también insistir con que los médicos estén informados, porque nos contaba de Charata que no había información suficiente como para manejarse más allá de la básica, ¿no? Sí, yo creo que todos los expertos y los que están trabajando en este tema
se tienen que juntar y elaborar un plan estratégico que yo creo que la Nación lo ha elaborado en agosto del 2009, pero tendríamos que seguir una dirección. Los profesionales tienen que saber cómo actuar, qué hacer. Claro, lamentablemente se demora en bajar eso a las provincias, en la puesta en práctica. Y Alerta Dengue se llama este programa de hoy. Y también podría ser alerta a otras enfermedades, las hemos ido nombrando, este miedo a que, como sucedió con la gripe A, se llegue a una especie de crisis de atención sanitaria porque no llegan los lugares a atender a la cantidad de gente que está padeciendo síntomas. Y insistimos en la decisión política de prevenir, y decisión política significa de los municipios, de las gobernaciones y también la decisión política nacional, porque vivimos una situación crítica que no esperábamos y porque puede llegar a agravarse. Vamos a hacer una pequeña pausa, venimos enseguida. Y los elocuentes son los datos, ¿no? Los datos de dengue no son poca cosa. Les voy a leer uno que es escalofriante, por lo menos cuando yo lo leí la primera vez me dio mucha impresión. El 40% de la población mundial corre el riesgo de enfermarse de dengue y estima la Organización Mundial de la Salud que cada año pueden registrarse 50 millones de casos en todo el mundo. Estamos hablando de mucha gente. El 40% de la población mundial puede enfermarse de dengue. Y en Argentina más de 22 millones de personas viven en áreas de riesgo de transmisión de dengue. Estamos hablando de todo el país, no solamente del norte, sino también del conurbano. Riesgos de transmisión de dengue, 22 millones de personas, más de la mitad de la población. Por eso estamos hablando de este tema. Por eso estamos tratando de, no sé, llamar la atención para que no se convierta otra vez en epidemia y ver qué podemos hacer todos desde las pequeñas comunidades hasta el Estado, aunque Pizzi insiste mucho en lo que cada persona tiene que hacer y nos decía en la pausa, la gente tira, no sé, residuos por la ventana, ¿no? Envases de gaseosas que tienen líquido y es descuidada y su descripción y su insistencia en relación a las personas. Claro, porque volvemos a lo mismo, o sea, es la misma falta de respeto por el medio ambiente. Y todas las cosas que nos están sucediendo es por la agresión que hace el ser humano indiscriminada hacia la naturaleza. Pero ese hombre tiene que tener reglamentaciones, tiene que tener directivas de parte de las autoridades, tiene que tener contención. ¿Cuántas cosas tiene que tener? Sí, estamos totalmente políticas sanitarias. Exacto, y de acuerdo con que el medio ambiente lo estamos manejando mal desde hace muchos años, pero ahí viene la complejidad del dengue. ¿Qué pasó en 1871 con una formidable epidemia de fiebre amarilla en una ciudad que no tenía cacharros? Porque ahí no teníamos neumáticos, no teníamos envases plásticos, no teníamos lo que hoy consideramos los grandes criaderos del mosquito. Entonces, en ese momento, evidentemente, el mosquito habrá buscado otra alternativa. ¿Y qué pasó en la epidemia de 1916 que afectó todo el litoral argentino? En Entre Ríos se calcula que ciudades como Concordia, Concepción del Uruguay tuvieron más del 50% de la gente con dengue. Y estamos hablando de una época casi bucólica de la Argentina. Estamos todos de acuerdo, yo creo que el medio ambiente hay que cuidarlo y particularmente yo soy fanático en esto, pero el dengue además es una enfermedad compleja porque no podemos explicar todo lo que nos sucede con la enfermedad por el descuido del medio ambiente. Yo creo que es bastante más complejo. Yo quisiera insistir sobre un punto y tomo palabras del doctor Seijo, de la complejidad del dengue. No podemos decir que hay una única estrategia para controlar el dengue. El doctor Seijo se refirió a las villas miserias donde circula el Paco,
Yo le puedo decir que en un country, en las afueras de Buenos Aires, en la zona de Pilar, puede circular el dengue. Charata es otra realidad, Orán es otra realidad. Cada lugar tiene su propia realidad. Lo que necesitamos es herramientas de control para combinar las más útiles. Por eso lo que está haciendo el INTI, lo que estamos haciendo nosotros desde la investigación en la Argentina, es tratar de generar más herramientas. Cuando tengamos suficiente número de herramientas, vamos a controlar el mosquito y vamos a controlar el dengue. Mire, hay un concepto sanitario que es fundamental. El indolente, el imprudente es víctima de cualquier tipo de epidemia. El ciudadano que tiene acendrados conceptos sanitarios, que tiene una educación sanitaria, es el único que puede defenderse. Y eso hay que trabajar, la educación sanitaria es fundamental. ¿Puede llegar a haber otra cepa de dengue más Puede grave? haber, en la era de las comunicaciones como esta, donde uno en un día puede haber un cambio. Pero puede estar muy cerca el dengue de la hemorragia, Miren, en por este ejemplo. momento hay una, bueno, la cepa de dengue 1 que tuvimos circulando mostró alta virulencia. Y fue muy distinta, por ejemplo, al mismo serotipo que causó la epidemia de Paraguay del 2000, que la vivimos también en Buenos Aires. Y ahora estamos todos viendo qué está pasando con el último serotipo que en Latinoamérica muestra un perfil bajo, que es el 4, que está produciendo un brote en Polinesia, en algunos países de Latinoamérica ya se ha detectado, y que a futuro, bueno, de introducirse en la Argentina va a ser un problema muy serio. Yo he tenido la oportunidad hace 3-4 años, invitado por la Agencia de Cooperación Japonesa, de ver el programa que desarrolla Japón en Tailandia de control de paludismo. Estuve en escuelas rurales y lo están haciendo con los chicos. Y yo me he dado cuenta que el sistema de salud, particularmente de Japón, empieza en la escuela primaria. Absolutamente, yo lo he notado. Pero es increíble porque cuando vos a un chico le decís que el agua potable es un bien, que le va a asegurar su salud, que para él es tan importante, es un bien primario, ningún político se la va a poder negar después. Pero Alfredo, porque la va a defender a muerte. Absolutamente. Pero, doctor, el niño, discúlpame porque esto es importante, engancho con el JICA, con la cooperación japonesa. El niño cuando vuelve con conceptos a su casa, en la mesa familiar, en el almuerzo, logra el cambio de actitud. Papá, me dijeron tal cosa, mamá, no hay que hacer más eso. Es el cambio de actitud y se ha logrado ver que el de 6º grado es el más fértil para cualquier concepto sanitario. De acuerdo en la educación sanitaria, pero el tema es, y María Laura está muy preocupada por el el dengue ya. ahora. Yo lo he visto en Chagas. Por ahora, por este verano. Nosotros trabajamos muchos años en Chagas y hubo cambios comportamentales, hubo cambios por la educación, pero llevaron 2 generaciones. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice y porque veo la realidad del Chaco. Digamos, cuando hay un porcentaje alto de desnutrido y vos sabés que el chico del 0 a 1 año es donde mayor desarrollo neuronal hay en su cerebro, mayores conexiones, ramificaciones, tiene que estar bien alimentado para que eso se produzca. Entonces, ¿qué le vamos a enseñar a un cerebro que viene de un chico desnutrido y que no tiene capacidad de asimilar nada? Entonces, por eso de las realidades son distintas. No hablemos de Japón, que es una potencia. Yo estoy hablando de las provincias del norte, que tenemos esas deficiencias. Entonces, la escuela a veces, perfecto, yo comparto totalmente la educación sanitaria y tiene que bajar por las escuelas. Pero tenemos que arrancar, a veces tenemos esos problemas tan esenciales desde los derechos humanos, el derecho a la vida de estos chicos, que no pueden ser formados nunca, ya no tienen la misma posibilidades de desarrollo que un chico bien nutrido. Pero también hay que tener un lenguaje correcto. Por ejemplo, nosotros estuvimos hablando acá bastante tiempo del vector. Seguramente mucha gente no nos entendió. El vector es el mosquito transmisor de la enfermedad. Si uno va a la escuela y les dice, el vector hay que controlarlo, le van a decir, ¿qué es el vector? Yo he visto un folleto para educación sanitaria de Chagas, en la zona rural de Santiago del Estero, que tenía un semáforo en rojo y decía hay que detener a la vinchuca. Gente que jamás en la vida había visto un semáforo. Y eso se había hecho acá en Buenos Aires, en una oficina del Ministerio de Salud. Coto. Suele pasar. A mí me parece que lo que él planteaba nos lleva a un tema central, y es que más allá de las consideraciones biologicistas del virus o el vector, el dengue, como tantas otras, es una enfermedad que tiene raíces sociales. El dengue, en definitiva, es calidad de vida. Y yo pongo un ejemplo que me resulta muy ilustrativo. Tenemos epidemias recurrentes de dengue en Centroamérica y en el Caribe y no en Miami.
Voy a compartir más auspicios con ustedes de Argentina para Armar. Y vamos a repetir que las advertencias de la comunidad científica en relación al dengue tienen muchos años. Hace muchos años que vienen avisando que esto puede pasar y sin embargo pasó. Por lo tanto, los que deciden, los que toman las decisiones más importantes en relación a la política sanitaria, no se ocuparon. Todavía no hay agua potable en muchos lugares del país y la cosa se puso fea y se puede volver a poner fea, a pesar de tantos alertas, ¿no? ¿Cuántos años hace que ustedes vienen avisando que esto puede pasar? Desde 20 años. Desde el año 80. Más entonces, Desde el año ¿no? 80. Muchos años. Y nosotros tuvimos en el 97 un caso terrible en Tartagal, o sea, Bueno, pero también tuvimos advertencias en Tartagal de las inundaciones por la deforestación y se dijo de que nunca más iba a suceder eso en Tartagal. Miren lo que pasó hace pocos meses. Entonces... Y la primera inundación condujo a un brote de dengue y de paludismo al mismo tiempo en Tartagal, con que muchos tuve oportunidad muertos, de vivir. Con muchos muertos. Y volviendo al tema recurrente de la educación, yo creo que hay dos etapas distintas. Una es apagar el fuego, que es esto que nos está pasando ahora, pero de una vez por todas tenemos que encarar proyectos, que son políticas. Y la educación para la salud no empieza con el spot televisivo, es un proceso que hay que hacer en la escuela primaria. Comparto con vos que si no hay maduración neurológica no puedes hacer nada. Los chicos están desnutridos. Pero hay que hacer todo al mismo tiempo, porque si no son cautivos esos chicos, cautivos de los políticos son, vamos a decir la verdad. Sí. Terminan siendo cautivos de los políticos. Entonces hay que acabar con esto que es perverso en la Argentina. La educación es un bien, hay que enseñar a los chicos. Hay que dar de comer, hay que usar insecticidas, todo. Pero fíjate vos, 20 años hablando de dengue, si se hubiera empezado hace 20 años en las escuelas, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Y no son 20, ¿no? Son más de 25. Son más. Quedó claro que hay mucha gente, y aquí hubo algunos nada más, que desde distintos lugares, desde distintos ámbitos, están trabajando, por ejemplo, contra el dengue en la Argentina, de una manera permanente, ¿no? Están trabajando en las casas, en las mismas ciudades en las que viven, en el CONICET, en el INTI, en el Muñiz, en todo lo que el doctor Pisi viene investigando hace tantos años, advirtiendo, avisando, inventando posibilidades para defendernos del vector mosquito. Hay un país que quiere estar bien. Está claro, aquí hay 6 de tantos que quieren estar bien, con chicos bien alimentados, con chicos que no estén enfermos, con grandes que no estén enfermos y que se matan por eso. Hay otro país también que está exigiendo políticas públicas, o todo el país lo está exigiendo, políticas públicas en relación a estas cuestiones que no solamente son el dengue. Hoy estamos y estuvimos alertando sobre el dengue y para que no se convierta en epidemia. Estas son algunas de las conclusiones. Si se instala la epidemia en el norte del país, vamos a tener circulación del virus todo el año. Buenos Aires está muy expuesta por ser una ciudad con migración permanente. Hay que tener una política de Estado que determine cómo actuar para que no se repita la epidemia del dengue. Este año fue muy importante el papel de las ONG, que llevaron adelante las tareas de prevención cuando la situación se desbordó. Hay 3 pilares fundamentales para combatir el mosquito: no dejar agua estancada, fumigar y usar repelentes. Hay que complementar estas herramientas para lograr el mejor resultado. Contra el dengue hay que trabajar los 12 meses del año. El dengue debe ser tratado por el médico en la trinchera, que debe atacar la infección primaria. Es importante tener médicos preparados que puedan tomar decisiones precisas y atender la urgencia. En salud pública hay 2 premisas fundamentales: no ir detrás de la enfermedad y concientizar a la gente para que tenga responsabilidad sanitaria y sepa cuidarse. La educación sanitaria no empieza con un spot de televisión. Es un proceso que arranca en la escuela primaria.